Hola compañeros en general, soy estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, pertenezco a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, soy del ciclo 1B. Hoy les grabo este video para hablarles de un tema que ha tomado mucha importancia en estos últimos años y es el socialismo. Bueno, voy a leerles un poco qué es el socialismo. Es una ideología política basado en el sistema de organización económico y social, cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien los administre. Ese sería un pequeño concepto del socialismo. Ahora pasemos a la pregunta, ¿cuándo surge el socialismo? El socialismo surge a mediados del siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial, el capitalismo. Va a surgir una clase que ya muchos conocemos, que es el proletariado. Y esta clase se caracterizaba porque solamente estaba incluida los obreros, y estos obreros quienes eran abusados por la burguesía, que también es otra clase, era dominado por los que tenían condes, grandes riquezas o tierras. ah, Abusaban de estos hombres para sacar provecho de su trabajo y empobrecerlos más a ellos y hacerlos de sí mismos ricos. Ahora pasemos al socialismo utópico. El socialismo utópico, hablar de este tipo de socialismo no nos conduce a un tiempo determinado en que se haya creado o haya surgido este tipo de socialismo, pues no, en la historia no hay un contexto preciso, se podría decir así, porque se podría decir que nació a partir de la República de Platón o cuando la gente empezó a hacer movimientos contra el Estado porque no consideraban correcto la repartición de las riquezas hacia ellos. Hay quienes dicen que el socialismo utópico nace y fue introducida a partir de Karl Marx y Friedrich Engels, quien fue acuñó el término de socialismo utópico para referirse a los primeros socialistas, si se podría decir así, y que principalmente esto estaba basado en un análisis científico de la realidad social. Y que esto quiere decir que la sociedad necesitaba un autoanálisis de cómo estaba siendo civilizada por ellos mismos. A partir del socialismo utópico entonces nacen tres ideólogos que son los principales representantes del socialismo utópico. El primer representante es Henry de Simon. Se planteó acabar con la anarquía, capitalista. Esto claramente se ve en la imagen, pues su estructura social de su época, que era en plena Revolución Francesa, estaba dividida en productores y ociosos, según que él lo consideraba, que son, por ejemplo, en los productores se podría decir como por ejemplo los científicos, los comerciantes, los agroindustriales, etcétera. Mientras que los ociosos estaba conformado por el clero, los comerciantes y obviamente la nobleza. Esto a su vez provocó que él planteara una planificación que consistía en un análisis social, político y económico en la sociedad que lo necesitaba urgentemente según él lo consideraba. Ahora voy a hablar de Charles Fourier, este socialista francés que también surgió, perdón, a mediados del siglo XIX. Su historia estaba basada en la historia de la humanidad, es decir, su idea estaba dividida en cuatro etapas: el salvajismo, el patriarcado, los barbarie y la civilización que actualmente está considerado. Él los consideraba una sociedad burguesista, porque el pobre trabajaba para el rico. Es por eso que estaba en contra de la capitalización, la industrialización, hasta incluso la opresión del Estado. Es por eso que él estaba a favor de la emancipación de la mujer, hasta incluso, no sé, el colectivismo y el cooperativismo, que significaba que las tierras, el dinero debería pertenecerle a todos y no solo debería administrar el Estado. Es por eso que su ideología estaba basado en que
Eh, a cada uno le debe corresponder lo que se merece de acuerdo a su trabajo y a su talento. Eso sería todo, compañeros. Gracias. La Revolución Francesa, voy a dar a conocer acerca de algunos conceptos, alguna información, espero que sea de su agrado. Primeramente, ¿qué es revolución? Revolución viene a ser un cambio radical que se puede llegar a surgir en alguna nación o en algún grupo social, ¿no? Ya, hablando de Revolución Francesa, la Revolución Francesa es un movimiento político, social, económico y militar que se llegó a surgir en el año 1789 en Francia y se llegó a suceder, ¿por qué? Por tanta injusticia, por tanta desigualdad entre la población y la nobleza y el clero, por toda esa desigualdad es lo que se llega a producir la Revolución Francesa, ¿no? La revolución se llega a suceder en Francia tres revoluciones, la que es en el 1789, en 1830, 1848, lo cual en el año 1789 llega a ser una de las revoluciones más llamativas del Estado europeo, ¿no? Las clases sociales, dentro de las clases sociales, nosotros, o bueno, se han clasificado en lo que es el clero, la nobleza y el estado llano. El clero son las personas que están en el servicio religioso, los obispos, los preobispos y los diáconos, ¿no? En la nobleza están los descendientes de los reyes, los títulos nobiliarios heredados de sus antepasados. Y el estado llano, pues, es la gente común, es la gente pobre, la gente proletariada, la clase baja, ¿no? Dentro de estas clases sociales, el clero y la nobleza representan un 3% de toda la humanidad de Francia. El 97% es del estado llano. Acá podemos observar una pirámide del orden, en el cual el orden jerárquico de las clases sociales, ¿no? En primer lugar está el rey, luego están los nobles, los moros, luego están el campesinado. La Revolución Francesa se llegó a darse en tres aspectos fundamentales, dentro de ellos, lo cual está en el campo militar, el campo económico y el campo social. En el campo militar nosotros podemos precisar que mayormente ocurrió por los intereses coloniales que tuvo Francia. ¿Qué quiere decir los intereses coloniales? Francia tenía una ideología la Revolución Francesa se vio en tres aspectos principales, lo cual son el aspecto militar, económico y social. Han sido más afectados estos tres aspectos, principalmente el militar. El militar, ¿por qué? El militar llegó a sufrir un golpe porque va relacionado con la economía. El militar Francia tenía un interés colonial, bueno, quiso extenderse en el territorio, ¿no? Y gracias a ello se surgieron guerras, gracias a ello se generó, pues, ¿no?, una crisis económica. Una crisis económica en la cual Luis XVI, a sus 22 años de edad, dirigiendo el reinado de Francia, no tenía, pues, la capacidad para poder llevar a surgir adelante a Francia. Ya sea, surgió mayormente en ese tiempo que el trigo, en la poca cosecha, en el no abastecimiento de comida para los pobladores, y todo eso llegó a la población, ¿no?, a una gran indignación y a llegar a hacer la revolución.
En la crisis económica, bueno, gracias a todo ello se llegó a contratar a un primer ministro, lo cual es Jacques Necker, quien fue el primer ministro de Francia, y lo cual su ideología o su pensamiento fue generar la igualdad para toda la población, pagar los impuestos por igual, tanto lo que son el clero, la nobleza y el Estado llano, ¿no? Pagar los impuestos por igual, y lo logró a un tal punto que Luis XVI de un periodo lo despidió. Y en el aspecto social, bueno, ha habido un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento de la sociedad llana, de toda la desigualdad que ha habido. La gente, la población, la sociedad buscaba ¿qué? Buscaba una igualdad ante todos, sin distinción de clases, ¿no? Han buscado lo que es el sufragio universal, y lo han conseguido, ¿no? Dentro de ello se llega a conocer pues, la ideología de la ilustración. ¿En qué consiste este pensamiento de la ilustración? La ilustración consiste principalmente en fundamentar los cambios culturales, sociales, ya sea en lo político, fundamentarlo, ¿no? Lo que es con un conocimiento previo y con la razón. Dentro de ellos, el máximo expositor es Maximilien Robespierre, quien fue un francés, ¿no? Un francés, se fue para París a estudiar, gracias a una beca que le otorgaron, lo cual en Francia llegó a estudiarlo bien lo que es la ilustración, esa ideología. Y vuelve a Francia a querer aplicarlo todo ese conocimiento que ha adquirido, querer aplicarlo y querer lograr lo que es la igualdad ante todos, ante la sociedad. Y se le considera como el hombre de la revolución, el que fomentó a la revolución, y que gracias a él se llegó a surgir, ¿no? Lo que es la revolución. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución? Dentro de ellos podemos nosotros darles a conocer o podemos ver que es el fin de la monarquía absoluta en Francia, el fin del feudalismo y el inicio de un nuevo régimen, la aparición de los derechos del hombre, creación de los sistemas basados en la razón, lo que es la ilustración, ¿no? El nacimiento de sociedad de clases. Principalmente gracias a la revolución, Francia llegó a surgir mejor, ¿no? A poder progresar, ya sea en el campo político, económico y en la sociedad misma. Después de esto surgió lo que es Napoleón Bonaparte, lo cual este personaje también llegó a ser, pues no, llegó a ser un rey como Luis XVI, XVII, llegó a serlo, y similar. Llegaron las crisis, llegaron las derrotas, corta de cosas. El socialismo científico es un modelo sociopolítico que fue el autor Karl Marx con el apoyo de Engels. Karl Marx nace en 1818 y muere en 1883 en Treveris, Alemania. Karl Marx fue filósofo, sociólogo, historiador, economista, pensador alemán, fue periodista y de esta fue director y luego fue expulsado. Karl Marx se basa mayormente en, en lo teórico. Él piensa que el científico es mejor que el no científico. O realizó una explicación integral y materialista de los principales problemas de la realidad natural, social y política, asimismo de las principales cuestiones filosóficas.
marxismo procede de la izquierda hegeliana, o sea, de la idea de Hegel. Procede de una tesis que lucha contra una antítesis. Y de ahí surge una síntesis, materialismo. Materialismo, porque hay una lucha de lo material. Ellos piensan que todo es material, que le dan mayor importancia a lo material, apegados a ello, alejados de lo espiritual. El valor de algo es material, o sea, por tener o no tener, o sea, por economía. Asimismo surge el materialismo dialéctico. Es, eh, es donde se afirma que el mundo es un proceso material único. La realidad primaria es la realidad objetiva. De ella procede permanente de los seres vivos, animales y hombres. Y el hombre con conciencia y el pensamiento, o sea, no hay nada anterior a lo material. Y esta está en constante movimiento, cambio y transformación. Y tiene tres leyes. Ley de la unión y las luchas de contrarios. Ley de la, del paso de la cantidad, de la cualidad y viceversa. Y la última sería la ley de la negación y la negación. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que entran en conflicto, los burgueses y los proletariados. No, perdón, el materialismo histórico. El materialismo histórico piensa que, o considera que no es el Estado lo que condiciona a la sociedad o a los hombres, sino son los hombres de la sociedad lo que condicionan al Estado. Es el Estado, o sea, son los hombres lo que condicionan al Estado. Y metodología de la investigación social, de la realidad social, producción social, de, de su existencia. Los hombres entran en relación determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas de productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, que es la base real sobre la cual eleva o se está fija una superestructura jurídica y política y a la que corresponden las formas sociales de la conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y intelectual en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina la realidad, más bien es lo contrario. La realidad social es lo que determina su conciencia. Es histórico porque explica toda la historia desde las cavernas hasta los tiempos de ahora. En Roma eran los plebeyos contra los patricios, los que entraban en conflicto. En la Edad Media eran los señores contra los burgueses. En la Edad Moderna eran los burgueses contra los nobles. Entonces Karl Marx dice que se está viviendo en el último capítulo, en esa lucha. Debe ganar o sea, se entra una lucha de los proletariados contra los burgueses. Y en esta lucha tiene que ganarle los burgueses, diré, los proletariados, porque si no la gana el proletariado, va a ser el fin de la humanidad. Así dice Marx. El capitalismo lleva, lleva la semilla de la destrucción de la sociedad. Tiene que ganarle a los burgueses el proletariado. Esta historia es el motor de la historia, donde, donde que se luchan los hombres con los burgueses. Explica a partir
enfrentamiento básico de los que tienen y los que no tienen. La acumulación de la economía. A los ricos no les interesa el dinero, les interesa la energía de los hombres, o sea, la mano de obra de los hombres. Los ricos no dicen ellos que con una cantidad de hombres podría construir una ciudad entera, podría construir un edificio, una empresa, dinero. Puedo comprar más, porque lo barato es más. Diré, a lo mayoreo es más barato. Y esto hace que la economía se acumule desde el principio. ¿Y qué pasa con una tecnología? ¿Qué es lo que pasa con una tecnología nueva? Y los hombres hacen idea de que con mi inteligencia infinita construyo una máquina y esa máquina le pongo a trabajar. Y, pero ¿qué es lo que pasa con esa máquina? Lo que pasa es que esa máquina, lo que construyó el hombre con su inteligencia infinita, le reemplaza a él y él no se va a quedar, él se va a quedar sin trabajo. Y así los ricos van a acumular más dinero. La idea de los burgueses, acumular y acumular dinero para explotar al proletariado. Hablemos también de plusvalía. Plusvalía es que el beneficio del empresario viene del, del trabajador. El trabajador vende lo que hace y por eso las personas se hacen ricos. O sea, plusvalía es, eh, plusvalía es que piensa que el empresario es lo que se queda con todo el aprovecho del trabajador, porque el que hace el trabajador, el servicio que presta, el beneficio, no se le queda el trabajador, sino el empresario es lo que se queda con todo esto. A eso se llama plusvalía. Es la explotación del capital sobre el trabajo. Explica cómo el capital rentista o propietario de los medios de producción sustraen al trabajador el producto de su trabajo, a que parte del capital. También hablemos de la dictadura del proletariado. Es esencialmente política. ¿Por qué? Eh, si el proletario se hace, tiene que derrotar a la burguesía, porque si no la derrota, la humanidad, habíamos dicho que se va a hacer el fin de la humanidad, ¿no? Todo esto sería válido. El proletariado tiene que conseguir cómo dar lugar con el poder del Estado y desde ahí controlar todas las máquinas, la máquina de, del Estado, es decir, las leyes, las políticas, el gobierno, los militares, los policías, todo eso tenía que controlarla y hacerse el poder de ellos y controlar desde allí a los todos los burgueses para que ellos vivan en una tranquilidad. Es una interpretación antropológica que hace referencia al trabajador desde el punto de vista del capitalismo. No es, un, no es una persona en sí misma, sino es una mercancía de fuerza, de trabajo, que representa un dinero a a los burgueses. Es decir, el trabajo es una determinada cantidad de dinero que utiliza como medio, o sea, mano de obra, ¿no?